Buenaventura. Esta segunda cátedra de pedagogía me parece de gran relevancia, de gran importancia. El título ya es bien atractivo, entonces demos paso a que se desarrolle la cátedra con un agradecimiento por la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias, decana Carmen Tulia. En este momento, entonces, contamos ya con la presencia del profesor Juan Felipe Garcés y quisiéramos entonces darle la palabra para que nos dé un saludo antes de empezar con la agenda y solicitarles a los demás participantes que por favor mantengan apagada la cámara y silenciados los micrófonos para que tengamos una mejor conexión. Muchísimas gracias, profesor Juan Felipe, tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, después de más de 25 años, volver a hablar en las escuelas normales. Tuve la oportunidad de pasar por el departamento de Antioquia y en otras normales del país, gracias a la reestructuración que se dio en los años 90 de las escuelas normales, que aparecieron las escuelas normales superiores, aquello bajo el liderazgo del profesor Alberto Echeverry, con unos grandes amigos y compañeros que estuvimos recorriendo el departamento de Antioquia y haciendo algunas propuestas para la formación de maestros en las escuelas normales. Después de tantos años, sigo insistiendo en que las escuelas normales son fundamentales para pensar una educación en las regiones, una educación dispuesta a atender las necesidades locales y también formar maestros sensibles a los problemas de la ruralidad y, creo yo, atentos a llegar donde con toda seguridad no llega sino el Estado, no llega, perdón, el Estado, sino con la presencia de los maestros. Me complace mucho poder hablar en la tarde de hoy. Le agradezco a Laura la invitación, le agradezco a la señora decana Carmen Tulia, quien ha dado esas palabras de acogida, y en verdad me siento muy contento y satisfecho de poder llegar a través de estos medios, en un momento como estos, a todos los lugares del departamento de Antioquia que recorrí con tanto entusiasmo hace 25 años. Profesor Juan Felipe, muchísimas gracias por sus palabras. Me voy entonces a disponer a leer un poco cómo sería el desarrollo del encuentro de hoy. Lo primero entonces es, como siempre habremos de tener diferentes participantes. Quiero permitirme hacer brevemente un encuadre de qué es esto de las propuestas, de la propuesta de la Cátedra Pedagógica USB. Brevemente haré ese encuadre para quienes no estuvieron en la primera de las cátedras. Luego me permito entonces presentar al profesor Juan Felipe Garcés y toda su formación y trayectoria profesional. Después tenemos entonces unas preguntas por parte de ustedes, los estudiantes. El sentido de estas cátedras pedagógicas son ustedes, estudiantes de las escuelas normales superiores. Para nosotros es muy importante escucharlos, escuchar esa retroalimentación, esas inquietudes, esas posiciones que tengan frente, en este caso, al discurso, al decir, a la experiencia del profesor Juan Felipe Garcés. Así que les agradecemos si por el chat nos van haciendo las preguntas y por favor nos dicen de qué escuela normal superior nos están hablando. Es muy importante para nosotros saber quiénes se están conectando y seguir invitando a quienes aún no han podido estar. Por último, haremos una breve valoración del evento. Voy a seguir admitiendo personas, me disculpan un momento,
Para nosotros es de gran alegría saber que a través de este medio muchas de las escuelas normales superiores de Antioquia, Chocó, incluso Quindío, nos podemos conectar. Ahora ya llevamos 70 participantes. Voy entonces a disponerme a compartir la pantalla. Bueno, me disculpan entonces que esté interrumpiendo de vez en cuando, pero considero importante aceptar a todos los participantes, por supuesto. Entonces, el objetivo de esta cátedra pedagógica es fortalecer la relación dialógica entre la red de escuelas normales superiores de Antioquia, Chocó, sus directivos, maestros, maestras, estudiantes, universidades y también Secretaría de Educación, apuntalando la reflexión crítica sobre las realidades educativas de los distintos contextos y lo que implican para la formación de maestros y maestras en Antioquia, Chocó y en general el país. Se trata entonces de un trabajo mancomunado entre docentes, directores de programa de las facultades de educación y la Secretaría de Educación, que busca fortalecer las comunidades académicas desde reflexiones teóricas que superen una instrumentalización y que los lleve a la construcción del saber pedagógico sin desligarse de los contextos institucionales, locales y regionales. De esta manera se consolida esta propuesta como un diálogo formativo que resulta pertinente para la reflexión y la transformación de la praxis educativas y pedagógicas, donde el encuentro dialógico con los y las estudiantes de las escuelas normales superiores que se educan y se forman para acompañar a la infancia y a otros maestros y maestras resulta ser necesario e ineludible. Como bien lo refería en un principio, estas cátedras están dirigidas especialmente a los estudiantes de las escuelas normales superiores, pero también está abierta a toda la comunidad educativa en general. La idea de estas cátedras es abordar esos ejes potencializadores de la naturaleza de las escuelas normales, que vienen siendo la pedagogía, la educación, el currículum, la evaluación, la formación, la investigación, y como dadas las circunstancias en que nos encontramos ahora por la actual contingencia, la modalidad es virtual y además creo que es una gran oportunidad, reitero, para reunirnos muchas de las escuelas normales superiores que pocas veces tendremos la oportunidad de vernos cara a cara, así sea por medio de esta pantalla. La duración del encuentro normalmente será de 2 horas, aunque si a bien se considera nos podemos extender más en el tiempo según las preguntas e inquietudes que nos surjan. Y la idea es que estos encuentros se vayan haciendo de manera quincenal, no obstante, en algún momento se pueden dilatar un poco más, también teniendo en consideración las agendas de ustedes directivos, profesores y estudiantes, que sabemos que a veces en estos momentos ha estado muy apretada. Doy entonces nuevamente las gracias y voy a admitir a otros participantes en este momento, me disculpan, que se nos siguen uniendo personas. Voy entonces a disponerme a presentar al profesor. Profesor Juan Felipe Garcés es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en Educación de la Universidad Católica de Oriente. Ha trabajado también en distintas universidades de Antioquia y en algunas de las escuelas normales superiores. Es profesor de la Dirección de Regionalización y del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y también es docente de la Universidad Católica de Oriente. Además, es parte del Grupo de Formación y Antropología Histórico-Pedagógica FORMAP de la Universidad de Antioquia. Y hoy nos acompaña entonces el profesor con su ponencia, Preparar una clase, bitácora de una investigación. Profesor Juan Felipe, entonces a partir de ahora tiene usted la palabra y me silencio. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Yo voy aquí han aparecido algunos nombres de maestros y maestras en formación y de maestros y formadores de las escuelas normales, y han aparecido algunos nombres de normales y de municipios que son para mí, que me traen muy buenos recuerdos. La Escuela Normal Superior de Urabá, la Escuela de San Jerónimo, el Normal Superior de San Jerónimo, y hombre, acabo de ver una de las normales que recuerdo mucho, que es la de San Roque, Antioquia. En fin, me trae muchos recuerdos y verdaderamente inestimables
este encuentro con Santa Rosa de Osos, con Sonsón, recuerdo mucho Abejorral y otras tantas escuelas normales del departamento. De verdad, este es un momento que yo agradezco mucho de poder comunicarme con ustedes. Yo voy a iniciar la presentación de este asunto. Voy a empezar a presentar unas diapositivas. Espero que Laura me diga si ya se ven o no. Todavía no, profe Juan. Ahora sí está cargando, profesor. Ahí ya las vemos. Bueno, perfecto. Entonces, bien. Bueno, entonces, pues esta es una situación muy simpática la que se da en este momento, porque yo ahora lo que veo es la presentación, ya no veo ni siquiera los cuadritos, pero bueno, si no se oye o se ve o no se ve, por favor, le pido a Laura que me indique eh, Sí, si eso pasa, ¿cierto? Bueno, sí. entonces todo normal, ¿puedo empezar ya? Sí, profe, lo vemos a usted y vemos también la presentación. Ah, bueno, entonces digámoslo de esta manera. Una de las obsesiones de los últimos 45 años de la pedagogía en Colombia es el saber del maestro. De hecho, un grupo de investigación en Colombia, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, eh, formuló la idea de que la pedagogía era el saber del maestro sobre la enseñanza. Esa idea ha tenido una larga tradición, es fundamental para la comprensión de la pedagogía en Colombia. Sin embargo, poco a poco, esa, esa tesis de la pedagogía como saber del maestro sobre la enseñanza se ha ido desdibujando porque, digámoslo, eh, exactamente qué es aquello de lo que nos ocupamos por saber cuando nos ocupamos de la enseñanza. ¿Qué es eso que conocemos nosotros? ¿Qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que investigamos cuando investigamos la enseñanza? Eso se ha ido difuminando, se ha vuelto complejo identificar exactamente qué es eso de la enseñanza, y en ese sentido es imperioso volver a rescatar por lo menos dos tradiciones de pensamiento que han contribuido a lo largo de la historia a pensar el problema de la enseñanza, pero también el del aprendizaje, porque pues he de decir, así como es posible, por ejemplo, a través del autodidactismo, aprender uno solo, enseñar solo, es una experiencia bastante extraña que tal vez nos conduciría de manera irremediable al manicomio. De todos modos, por ejemplo, en este momento, que es de las pocas veces en que yo estoy en una clase, pero no estoy interactuando con nadie presencialmente, me refiero a que ni siquiera a través de las cámaras los veo, me siento como en esa situación tan extraña de, de no de necesitar hablarle a otro ser humano el que le pueda ver la cara, que es lo que habitualmente hacemos en la presencialidad. Y bueno, pero estamos respondiendo a las necesidades que se crean en esta situación que estamos viviendo tan compleja y tan difícil. De todos modos, yo hoy me quiero ocupar de un problema y es el de preparar una clase. Y el subtítulo que puse es bitácora de una investigación, no de la mía. O sea, la bitácora de una investigación no es de la mía que le estoy presentando a ustedes, no, es que cada clase es una investigación. Preparar una clase exige una investigación. Cons participar de la construcción colectiva de un proyecto curricular, de una experiencia significativa, etcétera. Eso es una investigación. En ese sentido,
yo reivindico en esta presentación que preparar una clase es una forma en la que se encarna el saber del maestro, no solo sobre la enseñanza, no solo sobre el aprendizaje, sino también sobre el currículum, sobre las teorías curriculares, sobre las teorías de la formación, sobre la pedagogía, etcétera. Básicamente lo que yo quiero decir es que, y esto es algo que con frecuencia se nos olvida, cuando nosotros estamos en el salón de clase, cualquiera de las acciones, cualquier acción de lo que acontece en el aula o de lo que acontece en la institución educativa o de lo que acontece en el municipio o de lo que acontece en redes sociales, etcétera, eh, pues es profundamente significativo para el análisis pedagógico curricular, pero también es significativo para mí como un docente o como un maestro o como una maestra que estoy haciendo algo en el aula. Eh, Así como en las perspectivas, por ejemplo, que tienen en cuenta la diversidad sexual, hay una enorme preocupación para que en la escuela no haya homofobia. Uno perfectamente puede decir, no, pero es que yo no soy homofóbico. Sin embargo, un chiste puede tener un efecto demoledor sobre un estudiante. Por ejemplo, cuando le decimos hábleme como un hombre, por ejemplo. Y a veces esas aparentes cosas que son insignificantes en el aula son fundamentales para la persona, para ese joven o esa joven que está en el aula, ese niño o esa niña que está en el aula y para todo el proceso educativo. En ese sentido, cualquiera que sea la actividad que nosotros realicemos en el aula de clases, cualquiera que sea, eh, es profundamente significativa. También hay que tener en cuenta que desde el siglo XVIII, en la medida en que la pedagogía se fue constituyendo como un saber disciplinar y académico, era evidente que la pedagogía tenía una naturaleza particular y específicamente la didáctica dentro de la pedagogía. Y es que yo puedo usar principios para estructurar y proponer eh, eh, una actividad en una clase o organizar una actividad escolar. Sin embargo, hay algo que siempre tenemos que tener presente y es que un maestro y una maestra no pueden ser inflexibles con lo que planean. Dentro de la planeación didáctica es absolutamente esencial la flexibilidad. Es posible que cuando estemos nosotros eh, proponiendo algo, aparezca una pregunta que nos obligue a redireccionar todo lo que estamos haciendo. A pesar de todo lo que digo, hay personas que creen que la didáctica es eso. No sé si se ve la imagen de la rueda. Eh, y hay gente que cree que es que la Sí, didáctica es como esa cosa tan rara que hay ahí. Una rueda con un sticker que dice ruedas. O sea, hay personas que creen que el ejercicio de la didáctica es como eso, ¿cierto? Hay algunos memes que he visto por estos días que me han llamado la atención, cuando se burlan de alguien que hace una pregunta rara, que dice, por gente como usted, es que los Power Rangers tienen, dicen los colores, ¿cierto? Power Ranger rosa. Y a veces yo tengo esa sensación de que muchas personas creen que el ejercicio de la didáctica es una simplificación o incluso una obviedad, como eso que tenemos ahí, ¿cierto? Hay una rueda, no hay ningún ser humano que dude de lo que está viendo es una rueda, pero alguien creyó que era fundamental, no sé con qué objetivo, ponerle un sticker a la rueda que diga rueda. Esa, en muchas ocasiones hay algunas personas que creen que la didáctica, inclusive en Colombia se acuñó un verbo rarísimo que dice didactizar. Es que hay que didactizar las cosas y cuando se dice didactizar parece ser que implicara es una
simplificación, una simplificación. Y de eso no se trata. Porque si de eso se tratara, hasta aquí llegaba la conversación, terminaría. Porque obviamente si el asunto de la didáctica es simplificar, coger algo de un lenguaje científico, tecnológico, cultural, etcétera, muy complicado, y reducirlo como a cosas muy elementales, pues ahí terminaría la conferencia. Hasta aquí terminaríamos, pero de eso no se trata. La didáctica no es, bajo ninguna circunstancia, simplificar, reducir saberes. Yo creo que aquí es importante señalar que didactas franceses lo han planteado de manera muy clara cuando señalan que hay algo que tenemos que hacer en la escuela, que es traducir del saber sabio y erudito académico al saber escolar los saberes que llegan a la escuela. Pero esa traducción nunca será una simplificación, nunca será una simplificación, porque si nosotros cuando estamos enseñando en la simplificación, eh, nos dedicamos a simplificar las cosas, encontraremos estudiantes que se sentirán insultados en su inteligencia. Dirán, pero ¿quién me cree que por quién me toma? Yo no soy ningún tonto. ¿Por qué habla de ese modo tan extraño? Quiero mostrar entonces ahora lo siguiente. Cuando yo hablo de didáctica, pues generalmente en estos casos, recurro a una definición de Comenio en un texto que tradujo el profesor Andrés Klaus Runge, que se llama Didáctica Analítica. Es un texto del siglo XVII, o sea, hace ya casi 400 años. Comenio definió la didáctica como el arte de enseñar bien. Por motivos de tiempo no me puedo poner a explicar detenidamente qué significa arte en este sentido, pero simplemente quiero llamar la atención que en este caso es un hacer razonado, es un hacer razonado. Mire que desde hace 400 años, siempre que hablamos de educación, siempre la teoría y la práctica van juntas, ¿sí? Es un saber razonado sobre la enseñanza, ¿sí? Sobre enseñar bien. Y en ese mismo texto, Comenio, hace 400 años, nos llamó la atención sobre los elementos que componen la didáctica. Y espero que estén viendo la presentación. Ahí están presentados los conceptos que son fundamentales para, para el análisis, para el pensamiento, para la elaboración de propuestas didácticas. Miren, son el fin, los objetivos, el fin de la... Y miren que es curioso, se comienza con los fines, ¿cierto? Se inicia la reflexión sobre los fines, ¿sí? Sobre los objetivos, los medios que voy a usar para la enseñanza, los objetos de enseñanza, los sujetos y los procedimientos. O sea, desde el siglo XVII sabemos que cuando vamos a pensar en una actividad, yo quiero recordarles, Juan Amos Comenio era maestro de lenguas, maestro de idiomas. Además era obispo, era obispo moravo, tenía familia, vivió pues una vida bastante terrible por las guerras de religión que había en Europa y él era protestante y de todas maneras pues nos dejó una ingente cantidad de textos que son fundamentales para pensar la tradición pedagógica y pensar la didáctica. Por eso lo reivindico aquí, porque desde hace 400 años nos sabemos perfectamente que cuando vamos a pensar la didáctica, tenemos que pensar los fines, los medios, los objetos de enseñanza, los contenidos, los sujetos a quienes pretenda enseñar
y los procedimientos. Para continuar con lo que quiero presentarles a ustedes, voy a hacer referencia a unos conceptos de un autor alemán, Wolfgang Klafki, tal vez lo hayan leído, que tiene un texto que se llama Sobre la relación entre didáctica y metódica. Y quiero referirme a este texto para establecer esa distinción entre didáctica, metódica y medios, porque ese es otro problema que nosotros tenemos en Colombia. En Colombia, pues hay toda una suerte de teorías muy peregrinas sobre diferenciar al maestro del pedagogo, el pedagogo del profesor, etcétera, etcétera. Pero también usamos muchos conceptos de manera impropia e inadecuada. Por ejemplo, decimos que hay gente que tiene pedagogía. Cuando queremos elogiar a un maestro que es muy buen maestro, le decimos que tiene pedagogía o que tiene didáctica. Pero, por ejemplo, cuando vamos donde el médico y nos atienden muy bien y nos curan el problema que teníamos, no decimos, pero qué médico para tener medicina, ¿cierto? Tampoco decimos, si tenemos un problema judicial y vamos donde el abogado, no le decimos, pero qué abogado para tener abogacía. No, no decimos eso. Sin embargo, entre nosotros es completamente habitual que digamos que alguien tiene pedagogía o que alguien tiene didáctica. No, la pedagogía designa un campo disciplinar que produce conocimientos sobre la educación y la formación y también orienta la práctica, por eso es un campo profesional. Y lo mismo pasa con la didáctica. La didáctica también es un campo, un subcampo de la pedagogía donde hay un componente disciplinar de investigación y producción de conocimiento y un componente profesional de orientación a una práctica. En ese sentido, yo quiero establecer entonces una distinción conceptual que es propia, que es muy conocida en Alemania, pero que para nosotros es muy complicada. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto didáctico pedagógico curricular. Entonces uno dice, hágame el favor, ¿qué son esas tres cosas? Didáctico pedagógico curricular o didáctico curricular o pedagógico didáctico. No, la pedagogía, vuelvo y señalo, es un campo de investigación y de orientación de una práctica, la didáctica también, pero también, y en esto es importante señalar, la metódica. O sea, la metódica es el estudio de los métodos de enseñanza, no los métodos de enseñanza. Y lo mismo pasa con los medios. Los medios también configuran una mediática. Voy a poner un ejemplo. Eh, eh, yo voy a preparar una clase, ¿cierto? Yo soy profesor, un ejemplo no, una experiencia personal. En mi época, que ya habían inventado pues las escuelas, casi que estaban recientemente inventadas, había muy pocos profesores nombrados, etc. En mi época nos enseñaban inglés y francés. Ningún profesor de inglés y ningún profesor de francés mío nunca llevó una grabadora al salón de clases. Y que cualquiera diría, pero hombre, ¿cómo le enseñan lenguas a una persona sin grabadora? Pues sí, lo que pasa es que en mi época las lenguas las enseñaban a través de la gramática. Por eso, por ejemplo, la gente como yo, cuando salió de bachillerato, lo único que sabía hacer era conjugar el verbo to be o el verbo être, pero no éramos capaces de sostener una conversación con nadie. Cuando cambiaron los paradigmas de la enseñanza de las lenguas, los maestros empezaron a llevar grabadoras al salón de clases, a usar el laboratorio de lenguas, donde lo hay, a usar internet, etcétera. ¿Por qué? Porque ya el enfoque no es gramatical, sino comunicacional. Entonces, para enseñarte inglés, te ponen en situación comunicacional, no te enseñan gramática. Y eso también se estudia en los medios. Mire que estamos hablando de una grabadora. Estamos hablando de una grabadora, estamos hablando de un tablero de los verdes con tiza o un tablero de los blancos con marcador o un tablero electrónico.
Cualquier cosa que esté en el aula, cualquier objeto en el aula es fundamental en el análisis didáctico. Que esté presente, pero también que esté ausente, ¿cierto? Eso es fundamental. Quiero continuar entonces señalando lo siguiente. Me disculpo por el lenguaje técnico que voy de la cita de Klafki, pero es justamente lo que yo quiero mostrar con respecto a lo que sería, no es lo que yo creo que es la pedagogía, pero sí lo que Klafki creía que era la pedagogía, para mostrarles a ustedes cómo la pedagogía es una ciencia de la educación, así la llamaban, se llamaba en Alemania, porque ahora está mutando hacia algo que se llama investigación en formación. Y entonces, digamos, lo que Klafki consideraba como un teórico crítico de la pedagogía, que la ciencia de la educación, en singular, la ciencia de la educación o pedagogía, como la llamamos nosotros en Colombia, es una teoría crítico-constructiva. O sea, no solamente se queda en el nivel crítico, sino que también es propositiva. Es una teoría relacionada con la praxis, ¿cierto? Mire que es de entrada un pedagogo, lo primero que tiene que decir es que sus investigaciones son teóricas relacionadas con la praxis. Eso es fundamental. Que se sirve de planteamientos y métodos hermenéuticos, empíricos, crítico-ideológicos, y por otra parte de una teoría que no permanece en la simple descripción e investigación de regularidades o causalidades, ni tampoco en la indicación hermenéutica, ni en el análisis crítico de las condiciones o presuposiciones, sino que avanza hacia propuestas constructivas a partir de la investigación de la praxis didáctica presente y de las propuestas teóricas existentes. O sea, la pedagogía, vuelvo y lo digo, es un campo disciplinar y profesional que se ocupa de producir conocimiento sobre la formación y la educación, y dentro de ese campo, de esa reflexión sobre la educación y de la formación, también está la educación escolar. Dentro de la educación escolar formal está la reflexión didáctica, y dentro de la reflexión didáctica está la metódica y los medios. Pero es un ámbito de producción de conocimiento vinculado con la praxis. Ahora bien, esta idea de Klafki para mí sí es orientadora y es fundamental para pensar la didáctica. Klafki define la didáctica de la siguiente manera: es el dominio o el campo, ¿cierto? Más bien, se puede traducir esa palabra en dos sentidos. Es el dominio o el campo de la investigación y de la teorización en la didáctica, ¿sí ve? O sea, didáctica nombra un campo de investigación, ¿cierto? Que tiene que ver con la praxis, pero no es solo la praxis, ¿cierto? Es un campo de investigación, en el amplio sentido de esta palabra, de la didáctica. Y miren lo que investiga la didáctica, que eso es lo más interesante a mi modo de ver. Miren, estudia el complejo total, o sea, intenta reunir teórico-conceptualmente y también problemáticamente todo lo que nosotros tenemos que hacer en el salón de clases o en la institución educativa, ¿cierto? Es el complejo total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza. Sí. O sea, vuelvo y les digo, si yo llevo una grabadora al salón de clases para enseñar idiomas, es porque yo estoy convencido de que los nuevos paradigmas de la enseñanza del inglés o del francés o de cualquier lengua parten del presupuesto comunicacional. O sea, en lugar de ser gramático, yo debo poner a los estudiantes en ámbitos comunicacionales. Y entonces yo en la investigación didáctica, como maestro o como investigador, ¿cierto? Tengo que dar cuenta de las decisiones, por qué tomé la decisión de llevar la grabadora, cuáles son las presuposiciones teóricas, conceptuales, problemáticas que implica que yo lleve la grabadora, ¿cierto? ¿Cómo fundamento teóricamente y conceptualmente el hecho de llevar la grabadora porque la enseñanza de las lenguas es mejor
en sentido comunicacional, etcétera, y cómo tomo las decisiones, y quién toma las decisiones didácticas, y cómo se toman, ¿cierto? Entonces eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y ese concepto de didáctica abarca entonces la metódica como una subdisciplina de la didáctica, que es una subdisciplina de la pedagogía, ¿cierto? En el sentido de los esfuerzos para teorizar e investigación sobre, escuchen bien, ¿qué es lo que investiga la didáctica? La organización y realización efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, en ese sentido, digámoslo, pues estamos hablando de la praxis concreta, ¿cierto? Ahora bien, en la didáctica, dice Klafki, si en sentido amplio abarca las decisiones, condiciones o presuposiciones, fundamentaciones y decisiones, ¿sobre qué? Y miren ustedes, ahí aparecen. ¿Sí? Y si se fijan bien, está muy vinculado a la definición de didáctica que veíamos con Comenio. Primero, los objetivos. ¿Cuáles son las intenciones o propósitos de la enseñanza? Eso es fundamental. Por eso nosotros en el grupo de investigación sostenemos que la pregunta, la pregunta primera de la pedagogía, la primera pregunta a la que hay que responder en pedagogía es por el tipo de ser humano que se pretende formar. Y esa pregunta es, por eso nosotros defendemos la idea de que de la preeminencia de la antropología pedagógica como pregunta fundamental. Miren, ¿con qué intenciones y propósitos organizo yo una propuesta de enseñanza? Luego vienen los contenidos o los objetos de enseñanza y luego efectivamente cómo se organiza y cómo se realiza la enseñanza. En ese sentido, entonces, se presupone que hay una relación entre los procesos de enseñanza y del aprendizaje y que esa ha de ser entendida como una interacción. Bueno, y esa interacción es la que se vislumbra en una perspectiva metódica, ¿cierto? Yo quiero llamar la atención, en Alemania pues hay diferentes escuelas de pensamiento didáctico, pero aquí quiero señalar algo para ir dando tono a lo que voy a decir sobre la preparación de clase, y es que eh, la didáctica berlinesa ha enfrentado, ¿cierto?, la proposición de la primacía de la didáctica. O sea, lo que dicen ellos es que hay una interdependencia de todos los factores constitutivos de la enseñanza, ¿cierto? O sea, hay una mutua dependencia de todos los factores que actúan en los cuatro campos de decisión: intenciones, temáticas, metódica y medios. O sea, eh, y en los dos campos de las condiciones antropogénicas y socioculturales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy pensando una actividad escolar para hacerla con niños para hacerla con niños, niñas, adolescentes o lo que sea, yo debo tener en claro que hay una mutua dependencia, ¿cierto? En las decisiones que tomo didácticas, teniendo en cuenta las intenciones de lo que yo voy a enseñar, cómo los temas que yo voy a enseñar, los contenidos escolares están orientados a esos fines, pero también cómo al seleccionar los métodos y los medios que voy a usar, ¿cierto? Están vinculados con esas intenciones. Y finalmente, esa forma de pensar la didáctica parte fundamentalmente de dos situaciones concretas. Y es que cuando estamos hablando de una propuesta educativa y didáctica, hay que tener en cuenta las condiciones antropogénicas, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones propias del ser humano en su aspecto biológico, etcétera, y los asuntos socioculturales que nosotros solemos llamar en Colombia contexto. Eh, yo, bueno, ya esto lo hemos mencionado, pero es decir,
Eh, sí, es decir, mm, los medios que usamos, insisto en ello, Klafki lo indica claramente, no son solamente auxiliares. O sea, una grabadora, un retroproyector cuando existían. Sí, no, no, no. Incluso este medio que estamos usando en este momento, este medio, el medio de las nuevas tecnologías que nos ofrece Zoom y todas estas cosas eh, todo esto nos lo permite, esto también hace parte de la didáctica. O sea, cuando a mí me dijeron, me dijeron, vea, vamos a usar este medio, etcétera, yo tuve que preparar la presentación teniendo en cuenta este contexto específico. En ese sentido, entonces, yo quiero llamar la atención sobre dos aspectos. Para Klafki no hay ninguna diferencia de rango entre didáctica especial y didáctica general, o sea, no hay la reflexión de la didáctica general no es superior a las didácticas específicas de cada área, ¿cierto? Ni al contrario, las didácticas específicas tampoco son superiores a la didáctica general, o mucho menos, como ha pasado con alguna frecuencia en algunos lugares, eh, que ha desaparecido la reflexión de la didáctica general, por lo menos en Colombia. Y señalar que cada método, o sea, los métodos no son neutrales. Cada método encierra siempre, de manera implícita o explícita, reflexiva o no, eh, predecisiones sobre planteamientos de objetivos y contenidos. O sea, ni los medios son neutrales, ni los métodos son neutrales, y todo eso debe estar estructurado sistemáticamente para poder entender adecuadamente cuáles son los objetivos que queremos llegar a cumplir, cuáles son esos fines de la educación y de la formación. Ahora bien, ahora sí empezamos con la preparación de clases. Heinrich Roth, un gran pedagogo alemán de las ciencias del espíritu, escribió un texto que se llama, y otra vez vuelve y aparece la palabra arte, escribió un texto que se llama El buen arte de preparación de clase. Es un texto que tiene muchos años, que tiene un lenguaje que ya no usamos, pero que a mí me gusta mucho para mostrar qué es lo que usted tiene que tener en cuenta para preparar una clase. O sea, ni siquiera cómo preparar una clase, sino las consideraciones que debe tener en cuenta para preparar una clase. ¿Qué es en qué se debe ocupar usted antes de sentarse a preparar la clase? Imagínese usted. Por eso les digo yo, por eso el nombre de esta charla que les presento a ustedes de este modo tan fraternal y agradeciendo nuevamente su disposición. Es una bitácora de una investigación. Preparar una clase es una investigación. Y preparar una clase requiere que quien la prepara haga una bitácora, ¿cierto? Haga la memoria de lo que hace al presentar una investigación. Y eso constituye el saber del maestro. Esa es una forma de manifestación del saber del maestro. ¿Sí? Entonces, siguiendo a Roth, perdón un segundo, yo voy a humedecer la garganta con un poco de agua, dispensen ustedes. Para limpiar también la garganta de todo lo que ha entrado, se limpia adecuadamente. Bueno, listo, retomo. Laura, hasta ahora me han escuchado perfectamente. Vamos muy bien, profe, no se preocupe. Bueno, bueno. ¿Y de tiempo qué tal? Bien. Sí, profe, tranquilo, Bueno, no hay problema. entonces, ahora bien, eh, dentro de la tradición didáctica alemana y en un lenguaje, como les decía, que ya no usamos porque pues, son conceptos eh, muy vinculados a la filosofía
existencialista del comienzo pues, de la primera mitad del siglo XX. Miren ustedes lo que nos propone nuestro pedagogo Heinrich Roth. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una clase es dominar la materia, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en educación infantil, es un poco más complicado porque hay que pensar en interdisciplinariedad, y si trabajamos en la zona rural con niños y jóvenes en instituciones educativas de lo que aquí conocemos como escuela nueva, pues hombre, eso se vuelve todavía mucho más complejo, porque el problema ya no es dominar la materia, sino dominar una perspectiva interdisciplinar que nos permita en una enseñanza adecuada, eh, sin olvidar, digamos, como las lógicas propias de cada una de las áreas, pero integrándolas. En ese sentido, entonces, hay que los llamados de atención de Roth son los siguientes. ¿Qué significa dominar la materia? Dominar la materia significa tener en cuenta que no es solamente asimilar esa disciplina o ese saber como ha sido realizada en la forma escolar. Yo voy a poner un ejemplo. Muy frecuentemente cuando vamos a preparar clase, vamos a los manuales de enseñanza que nos ofrecen las editoriales. Entonces yo, por ejemplo, tengo que hablar de, de biología y tengo que hablar de la reproducción en los animales. Entonces voy y busco un libro de biología de colegio y entonces busco la información que está ahí. No, dominar la materia no es solamente saber sobre ese saber lo que me pueden ofrecer los manuales de enseñanza. Hay que tener en cuenta que la materia o los cursos o las áreas de conocimiento son bienes culturales. O sea, no es solamente no son simplemente unos objetos de conocimiento o unos contenidos escolares, son bienes culturales. Yo voy a poner un ejemplo de la área en el que estoy más familiarizado. Cuando nosotros hablamos de enseñar filosofía, no en la educación general, o sea, en la educación media, y también donde se trabaja filosofía para niños en educación en todos los niveles, nosotros no, digamos, eh, la filosofía que enseñamos es la filosofía entendida como un bien cultural, no como un área especializada de conocimiento. Eso está bien para la universidad, sino que todo lo que nosotros enseñamos en las instituciones educativas debe ser pensado en su relación con la cultura, ¿cierto? Cómo lo que vamos a enseñar nos vincula a la cultura, o cómo lo que vamos a enseñar nos permite incorporar una cultura, una incorporación que de ningún modo puede ser acrítica. En ese sentido, entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esa materia, esos contenidos, esos saberes, etcétera, son realidades culturales que toman forma concreta en los objetos de conocimiento que se van a trabajar en la escuela. Entonces, es importante a la hora de preparar una clase, no solamente fijarnos en los contenidos, sino fijarnos también esos contenidos en tanto que bienes culturales, qué efectos formativos va a tener en los niños y en las niñas o en los jóvenes, y si cumple o no con, eh, con los fines que estamos buscando. En última instancia, se trata, dominar la materia, de una relación íntima, individual, personal, con los bienes culturales que vamos a enseñar. En ese sentido, por eso les decía yo que el lenguaje es un poco barroco para nosotros, extraño,
pero en ese sentido, aquí, de dominar la materia, lo que se trata es que el maestro tenga una relación con la cultura, con lo que va a enseñar, en tanto que bien cultural y pueda participar en su cultivo, en el cultivo de ese saber. En ese sentido, desde la perspectiva del maestro, dominar la materia implica una larga e íntima ocupación con esa disciplina, o sea, estudiar esas disciplinas, un encuentro personal con los representantes originales de eso que vamos a enseñar, los campos de saber, ¿sí? No solamente los manuales de enseñanza, y un interés objetivo, desinteresado o muy interesado en una auténtica meditación de eso que vamos a enseñar, ¿cierto? Si yo voy a enseñar matemáticas, pues hombre, tengo que tener no solamente una formación, sino también la capacidad de pensar cómo las matemáticas, qué función formativa tienen. Y una invitación que hace Heinrich Roth en un lenguaje que les digo ya parece muy antiguo porque ahora todo es innovación, reinvención, etcétera, etcétera. Un llamado que hace Heinrich Roth es que el trabajo de preparación de clases es un placer que él llama espiritual, pero es, digamos, es un placer intelectual. Preparar una clase es una investigación, preparar una clase debe convertírsenos en un placer, en un goce de conocimiento. En ese sentido, dice Heinrich Roth, la relación del maestro con su objeto de enseñanza, con el contenido que va a enseñar, debe corresponder siempre a su nivel y no al del niño, y siempre buscando una mayor capacidad de comprensión. Esto es muy difícil de explicar hoy en día y sobre todo para las personas que creen que la tarea de la didáctica es simplificar y que didactizar es simplificar. Eso es muy complicado porque es que en ocasiones nosotros creemos, y voy a decirlo de esta manera, yo nunca voy a olvidar a un maestro, a un profesor de filosofía que pretendía traducir los diálogos de Platón al lenguaje de los, no sé, pues en esa época decían chirretes, no sé cómo se dirá ahora, pues como ese lenguaje tan, no sé, como de calle, como, no sé, otra cosa. Y digamos que sería muy interesante pues hacer un ejercicio como ese, puede prestarse a, a, a uno reírse mucho viendo a Sócrates hablando ñero, pero ¿eso qué significa? O sea, eso ayuda a enseñar filosofía, ayuda a que los estudiantes superen esta situación que estamos viviendo ahora, donde en la cotidianidad no hablamos más de 100, 120 palabras y a la hora de leer un texto nos enredamos, porque hablamos en la cotidianidad, nuestro lenguaje es muy precario. Pues no sé, yo creo que eso ayuda en muy poco. La idea es construir desde el nivel nuestro, en la relación que tenemos con esos saberes que vamos a enseñar, ayudar a esos niños y niñas a que eleven su nivel para vincularse con ese saber. Yo sé que eso suena muy poco constructivista, pero aprovecho la ocasión para decir que el constructivismo, existe, tiene una suerte de existencia conceptual muy fuerte en Colombia, pero que en realidad lo que durante los años 80 y 90 Colombia se entendió por constructivismo es más bien un constructo un poco extraño de amalgamas de teorías del aprendizaje con posturas rarísimas como que el niño aprende solo y que lo que el maestro tiene que hacer es crear ambientes de aprendizaje. Eso no pasa. Los constructivistas reales, que eran teóricos de la psicología, críticos
de la psicología conductista de Skinner. Abro un paréntesis para los que han visto alguna vez Los Simpson, por eso Skinner se llama Skinner, el director de la escuela. Los constructivistas son críticos de la teoría psicológica del conductismo de Skinner y como buenos lectores de Vygotsky saben que sin adultos significativos y sin la zona de desarrollo próximo, pues no hay educación. No hay educación. Eso es fundamental. Ahora bien, ¿qué debo tener yo en cuenta para preparar una clase? Roth habla de unas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? La primera es una consideración pedagógica y como pueden ver, esa consideración pedagógica está centrada en lo formativo. Pero qué es lo formativo? Es preguntarse esos contenidos escolares, esos objetos de conocimiento que yo voy a enseñar, qué, qué elementos formativos tiene. Y en ese sentido, entonces, Roth hace una lista bastante interesante. Lo primero, él se pregunta, ¿qué es lo formativo en el objeto de conocimiento que voy a enseñar y que espero aprendan? O en los contenidos o en los contenidos escolares es lo siguiente. Es decir, ¿qué tipo de valores, qué tipo de valores permite experimentar esos contenidos que yo voy a enseñar? Miren que la primera consideración responde a la pregunta que desde Comenio llamamos fines de la educación. Entonces, la primera consideración es pedagógica. Esos contenidos que voy a enseñar, ¿qué valores permiten experimentar? ¿Cierto? No conocer, no oír, sino experimentar. Esos contenidos crean necesidades espirituales. No me refiero pues a que uno después de esos contenidos tenga que ir a misa o ir a confesarse. No es espiritual en ese sentido. Traduzcámoslo como intelectual, como de conocimiento, como de búsqueda de sabiduría, ¿cierto? ¿Crees esos contenidos que yo enseño crean la necesidad en el estudiante, en el alumno, de seguir buscando, de seguir leyendo? Eso es lo que Roth invita aquí. Habla de espiritualizar las fuerzas vitales. Ese es un lenguaje que ya nosotros no usamos, pero básicamente lo que él propone allí en ese lenguaje existencialista es, es cómo el ser humano en su vida biológica, en su existencia, se vincula con la cultura, ¿cierto? Cómo la cultura que me es enseñada a través de esos contenidos me invita a seguir buscando cómo vincularme con esa cultura, porque extrañamente esa es la formación, eso es lo que significa formación. Hay permítanme, un galimatías bien raro, pero es algo que les dejo para que lo mediten y lo piensen, y es que Hegel decía que la formación es formarse en y a través de lo cual uno se forma. Eso suena raro, pero se puede traducir con muchas licencias filosóficas y que me perdonen los colegas, se puede traducir de la siguiente manera. La formación es formarse en y a través de la cultura. O sea, cómo me vinculo, cómo me incorporo yo a esa cultura. Evidentemente, entonces, Roth habla de emociones, de sentimientos y sobre todo también en la consideración pedagógica, cómo despertamos en los niños esa cultura. Ahora bien, ¿cuál es el contenido pedagógico de un bien cultural? Que es el objeto de conocimiento que yo quiero enseñar. Y eso tiene que ver básicamente con lo siguiente. Un contenido pedagógico de un bien cultural que voy a enseñar, un saber, una práctica, lo que sea, debe despertar interés y debe formar en los sentimientos, en las emociones. Debe
tener una consideración sobre la humanidad del objeto. O sea, ese objeto, ¿cómo me permite a mí humanizarme? ¿Sí? O sea, si yo voy a estudiar tecnología, matemática o lo que sea que yo vaya a estudiar, ¿en qué sentido me vincula eso a la cultura? ¿En qué sentido me hace humano? Roth habla de que un contenido pedagógico de un bien cultural es cuando nos permite transformarnos como seres humanos. Él habla de almas, porque en esa época todavía teníamos, pero con el pasar de los tiempos, uno va perdiendo hasta el alma. Pero bueno, es transformar al ser humano, cómo nos cambia, cómo al ponernos en contacto con la literatura, con las matemáticas, con las ciencias sociales, etcétera, eso nos transforma como seres humanos. También, dice Roth, nos permite producir una fuerza, esa transformación nos permite confortarnos como seres humanos en una experiencia. Recuerde que él era un pedagogo existencialista, una experiencia vital que consideraba que era trágica, pero que también nos permitía abrirnos hacia la grandeza de lo que hacemos los humanos y sublimar esos contenidos y esos bienes culturales. Por eso les decía que el lenguaje es muy antiguo. Y no es tanto porque son 60 años, pero a mí me gusta usarlo para mostrar que, mejor dicho, básicamente porque yo estoy hasta la coronilla de este lenguaje que ahora pulula de innovación y no sé qué, y no sé cuál, y un montón de discursos, y que el maestro es un que propicia la innovación. No, pues sí, también, pero pensémoslo en otras cosas vinculado a la tradición de la pedagogía. Un bien cultural es un contenido que despierta interés vital y que moraliza digamos, nos permite desarrollar una perspectiva ética que desde el conocimiento nos permita construir una experiencia humana vital. Eh, por eso entonces el contenido pedagógico está vinculado a eso que nos toca como seres humanos de manera esencial. O sea, esa es la fuerza despertadora de la cultura del que habla, de la que él habla. Yo al enseñar debo no tanto enseñar unos contenidos que después revisaré si los aprendieron o no, sino cómo suscito en los estudiantes, en los alumnos, esa fuerza necesaria para que se vinculen ellos mismos a la cultura. En ese sentido, entonces, la consideración pedagógica apunta a comprender cómo ese contenido tiene significación formativa para los seres humanos. Y en ese sentido, entonces, la principal tarea del maestro es el cultivo de la cultura, pues es la formación exactamente. Como pueden ver, esa es la consideración pedagógica asociada a la formación. Ahora tenemos una consideración psicológica. Obviamente, aquí sí, 60 años son muy fuertes, porque en 60 años ha pasado muchísimo. Pero yo simplemente aquí quiero señalar lo siguiente. Cuando yo estoy preparando una clase, debo también tener una consideración psicológica. Y una consideración psicológica que incluye también las teorías del aprendizaje. Por eso, insisto, preparar una clase es una investigación. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje es el que yo quiero suscitar? Y entonces, en ese sentido, yo tengo que conocer las teorías del aprendizaje. Quiero llamar la atención fundamentalmente en dos cosas. Roth, un viejo pedagogo, nos dice muy claramente lo siguiente. Esta consideración psicológica no es una mera abstracción teórica. No me basta, por ejemplo, yo debo decirlo, a mí yo siento como si me arrancaran la piel en sangre viva cada que me definen una institución educativa por el estrato socioeconómico. Entonces dicen, esta institución educativa atiende población de estrato 1 y 2.
¿Qué ser humano es alguien del estrato 1 y 2? ¿Eso qué significa? Yo no logro entender pedagógicamente eh, cómo una clasificación desarrollada por el Estado hace muchos años de estratos socioeconómicos para diferenciar el cobrar o no, bueno, los servicios de salud, etcétera. Eso era antes de que existiera la ley 100, porque antes de la ley 100 solo existía el seguro social que atendía al trabajador y a la esposa si estaba en embarazo. Entonces, en esa época, cuando un hijo de un trabajador se quebraba la mano, eso no lo cubría el seguro. Había que ir a un hospital que una trabajadora social determinara de qué estrato era y se le cobraba según el estrato, o no. Pero ¿qué define? Yo no entiendo qué tipo de conocimiento del ser humano dice que es de estrato 1 y 2. ¿Eso qué significa? Ah, pues además de que tiene ciertas condiciones socioeconómicas. ¿Y qué? Eso es determinismo sociológico. Y eso es completamente antipedagógico, porque si nosotros creyéramos que el estrato socioeconómico es determinante del ser humano, ¿para qué educar? De todos modos, yo quiero llamar la atención aquí en dos cosas que dice Roth. Hay que conocer a los estudiantes individualmente y también como grupo. Eso es esencial. Eso es fundamental. Esa es la consideración psicológica. Obviamente él está hablando de otro tipo de psicología que ya nosotros desconocemos, pues hemos tenido otros desarrollos en la teoría educativa, de la psicología educativa, perdón, pero es importante este elemento. Roth dice, hay que conocer a los individuos, ¿cierto? Pero también hay que conocerlos como clase. Y eso es fundamental. Hay que conocerlos como individuos y como clase, cómo actúan en el salón, etcétera. Esa es la consideración psicológica. Ahora bien, Klafki dice perdón, Roth dice que hay que hacer una consideración psicológica y pedagógica y que eso es más exigente porque ya no es conocer a los estudiantes individual y como grupo en cómo trabajan en conjunto en el aula, sino que exige descubrir los puntos de contacto, esos elementos que los vinculan a ellos como jóvenes con los contenidos educativos y con los fines formativos. Es decir, eh, el maestro tiene que tener una relación vital con la juventud, ¿cierto? No, los jóvenes no son un objeto de estudio, sino que esa enseñanza eh, que tiende a la formación debe ayudarnos a comprender adecuadamente a los jóvenes para saber cómo conectarlos con los valores culturales que estamos ofreciéndoles. En ese sentido, entonces, el bien cultural también es una consideración, requiere una consideración psicológica, porque es el modo como yo conecto a los estudiantes con, eh, con lo que estoy enseñando. Yo quiero indicar y llamar la atención sobre la diapositiva que está ahí. Durante mucho tiempo, digamos que una de mis obsesiones personales es luchar con la idea de que los maestros somos semiprofesionales. Así hagamos doctorados. Ese es un fenómeno social muy curioso. Ese concepto de semiprofesional lo plantearon en un texto que se llamaba Educación Agenda para el Siglo XXI, que fue un informe de por allá a finales de los años 90, donde señalaban que un defecto que tenían los sistemas educativos en América Latina era justamente el normalismo, porque indicaban que los maestros normalistas no eran profesionales. Sin embargo,
esa semiprofesionalidad del maestro se ve también todavía hoy cuando a los maestros licenciados o a los inclusive con doctorado siguen viendo como si fuera un semiprofesional, ¿cierto? Como si fuera casi como un profesional de segunda. Esa es una cosa terrible. Y yo quiero llamar la atención sobre esto porque tal vez es la lección de Roth que yo quisiera reivindicar. La enseñanza es un acto creativo. Lo que hacemos en el aula es un acto creativo. No es una reproducción, no es que yo tomo teorías y aplico, no, no. Poner en contacto los contenidos escolares, la exposición de los contenidos escolares en el proceso de enseñanza con los jóvenes es un acto creativo. Y siempre será distinto. No hay una clase igual a otra. Nunca, ¿cierto? Y siempre es nuevo ese contacto entre el maestro y los alumnos con respecto al bien cultural. La enseñanza es un acto creativo. A mí me dicen que los maestros no escriben y yo digo, pues eh, en el tablero sí. Lo que pasa es que nos le tomamos fotos y lo vamos coleccionando. Pero, por ejemplo, a mí me parece fascinante cuando un maestro cuenta la historia, por ejemplo, de Colombia y llena un tablero de la historia de Colombia. Eso es escritura. Y si tiene que repetir esa clase al otro día, no es igual. Así hable de lo mismo. Y si le toma fotos al tablero, verá que no es el mismo tablero que hizo la sesión anterior. Así que insistir en el carácter creativo de la enseñanza es fundamental. Finalmente, hay que tener en cuenta la consideración metódica. O sea, miren que Roth nos pide a nosotros proceder al revés. Nosotros decimos generalmente, venga, ¿y cómo yo hago esto? No, esa es la consideración final. Primero los objetivos, luego los sujetos a los que yo, conocer los sujetos que yo voy a enseñar, luego los contenidos y finalmente la consideración metódica. Evidentemente, cuando nosotros estamos organizando una clase, tenemos que anticipar mental y tentativamente cómo los niños van a interactuar con los contenidos escolares y tenemos que estar preparados para cualquier tipo de pregunta, pero también debemos estar preparados para decir, hombre, no sé, tendremos que averiguar. Nunca decir que eso que el niño pregunta se convierta en tarea para los otros, porque eso es eso es bullying, eso es sencillamente bullying. Un maestro también tiene que decir, no sé, no sé, averigüemos para mañana, pero todos, y él fundamentalmente. Cada objeto de conocimiento tiene una lógica propia, un modo adecuado de ser transmitido y en ese sentido las consideraciones metódicas deben responder a esas lógicas. Y la consideración metódica exige, y miren este concepto tan curioso, una disolución retroactiva del objeto. O sea, es un concepto un poco particular, pero digámoslo de esta manera. En la enseñanza, cuando yo voy a enseñar algo, tengo que hacer el recorrido, o debería hacer el recorrido que se hizo para obtener eso, lo tendría que hacer, pero al revés. O sea, para yo enseñar algo, debería mostrar el camino por el cual se llegó a eso que yo voy a enseñar. ¿Cierto? Por ejemplo, teoría de conjuntos. Deberíamos ser capaces de mostrarle a los niños, además de la teoría de conjuntos, cómo se llegó a formular esa teoría de conjuntos. No en términos técnico-matemáticos, sino en un lenguaje adecuado para los niños. En ese sentido, entonces, preparar una clase exige un plan, siempre teniendo en cuenta dos principios, movilidad y elasticidad. Flexibilidad, diríamos, en el lenguaje contemporáneo. Siempre teniendo en cuenta una meta, teniendo en cuenta un camino y unos procedimientos.
Eso es básicamente lo que propone Heinrich Roth. Para terminar, yo quiero referirme a un esquema para la planeación didáctica planteada por Klafki. Solamente lo voy a plantear y lo voy a mencionar. Y teniendo en cuenta lo que dijimos de fundamentaciones, decisiones, presuposiciones y toma de decisiones en Klafki, yo quiero que lo recordemos también lo que acabamos de hablar de Heinrich Roth, que fue maestro de Klafki, y tener en cuenta lo siguiente, mire. Cuando yo voy a preparar una clase, yo debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, debo analizar las condiciones concretas de partida mediadas socioculturalmente de un grupo de aprendizaje. O sea, yo tengo que conocer a los estudiantes, tengo que tener un amplio conocimiento del contexto, tengo que entender socioculturalmente cuáles son las condiciones de partida para la enseñanza. En muchas ocasiones nos pasa, por ejemplo, que proponemos actividades como si los estudiantes fueran una tabula rasa, no tuvieran nada en la cabeza. Una de esas que Klafki mismo señala como problemática es que llegamos en el salón de clase y decimos, hoy vamos a hacer un debate, de la mitad para allá a favor del aborto, de la mitad para allá en contra del aborto. Y nunca nos preguntamos eh, si dentro de uno de los dos bandos hay alguien, si dentro del bando a favor hay alguien que debe argumentar a favor, hay alguien que por ideas religiosas no puede participar. O peor aún, nunca nos preguntamos si alguna de esas jovencitas ha tenido esa experiencia. Así que hay que tener mucho cuidado de las condiciones concretas de partida y los aspectos socioculturales que debemos tener en cuenta. En ese sentido también tener en cuenta las condiciones institucionales, ¿cierto? Todo el entramado eh, legislativo, organizacional, etcétera, de la institución para tener en cuenta si se pueden modificar o no. Yo voy a poner un ejemplo que puede resultar ridículo, pero eso es como yo ser profesor de estética, querer montar una orquesta y no hay instrumentos en la institución educativa. O sea, eso, y bueno, y después preguntarme, bueno, no hay instrumentos, pero se pueden conseguir. Entonces, si se puede modificar o no se puede modificar. ¿Sí? En este momento nosotros estamos viviendo una situación compleja, tremendamente compleja, y en esa situación compleja tenemos una experiencia que es los recursos y los medios. Por ejemplo, si se tiene tablet o no, acceso a internet, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son condiciones relevantes para la enseñanza en un contexto como el que estamos viviendo. Y finalmente, cuando yo estoy preparando una clase, tengo que tener en cuenta las dificultades o perturbaciones posibles o que aparecen cuando yo estoy enseñando. En ese sentido, entonces, Klafki propone lo siguiente. Hay que tener en cuenta a la hora de preparar la clase 4 asuntos. El primero, el contexto de fundamentación. Y hay que preguntarse, ese contexto de fundamentación es formativo. La importancia para el presente que tiene ese contenido escolar. La importancia para el futuro y la importancia ejemplar expresada en metas generales de formación. ¿Eso qué quiere decir? Es ese conocimiento, esos objetos de conocimiento, cómo quien los aprende puede usarlos para pensar otros problemas. Ese es el contexto de fundamentación. Luego viene la estructuración temática. Entonces, yo voy a trabajar unos temas. Entonces, tengo que fijar unas metas parciales de aprendizaje y unas metas sociales del aprendizaje. O sea, ¿para qué ese tema, cómo también implica cambios en la sociedad? Y finalmente, en la estructuración temática hay que mirar
cómo es probable y cómo es posible comprobar esas metas de aprendizaje. Nosotros llamaríamos a eso evaluación. ¿Cómo evaluar si las metas de aprendizaje individual y social se cumplieron? Luego viene la determinación de las posibilidades de acceso y representación, y esos son justamente los medios. ¿Qué medios voy a usar? Y si recuerdan bien, esos medios deben ser coherentes con los fines formativos y con la estructuración temática. Y finalmente, la estructuración metódica, que como verán, igual que en Roth y en Klafki, el método se decide una vez se han tomado otras decisiones. Y ahí sí tenemos que estructurar el proceso de enseñanza, tenemos que mirar cómo se realiza el aprendizaje y tenemos que mirar qué medios necesita el maestro y qué tipo de estructuras de interacción se deben hacer para propiciar esos procesos sociales de aprendizaje. En ese sentido, entonces, yo termino diciendo que mi aspiración con esta presentación es que comprendamos que los maestros, todos los maestros, cuando preparamos clases, estamos de cara a una investigación. Son muchas consideraciones las que hay que tener y muchos elementos que hay que tener en cuenta antes de empezar a preparar la clase. Ahora bien, sigo insistiendo, el problema fundamental es el de los fines. Esa es la pregunta determinante. Para mí, y es lo que quiero transmitirles finalmente, buscar siempre nuevas formas de enseñanza que no sean adoctrinamiento, nuevas formas de relacionarse con la naturaleza, con los otros, consigo mismo. Esa es tal vez la tarea de la pedagogía y de la didáctica hoy. Muchísimas gracias. Profesor Juan Felipe, muchísimas gracias a usted por esta magistral y enriquecedora exposición. Para nosotros es de gran valía volver a retomar. Yo creo que no es una discusión de antaño, sino que usted lo sabrá mucho mejor, esta problemática de entender la pedagogía y la didáctica y no saber la diferenciación entre una y otra, que es metódica, todavía sigue vigente. Entonces yo quiero retomar solamente 3 ideitas que usted ha mencionado para no extenderme la palabra, porque quiero darle la palabra a los estudiantes que son hoy quienes nos convocan en este espacio virtual. Entonces, rescatar entonces la diferencia entre la didáctica, la metódica y los medios a propósito de Klafki. Son campos de saber, son campos de estudio y de indagación. La metódica es el estudio de los métodos de la enseñanza y es una subdisciplina de la didáctica. Acuño que la didáctica no es el cómo, no es el juego, no es el material didáctico. La didáctica es un campo de estudio que a su vez tiene unos subcampos. Me permito hacer como esa relación y referir que ineludiblemente, como usted lo ha dicho, profesor Juan Felipe, pensarse los fines de la educación es pensarse en el ser humano que se quiere educar. ¿Cuál es el tipo de ser humano que se quiere, que se pretende educar? Y por eso la estrecha relación que se tiene con la antropología pedagógica. Muchísimas gracias, profesor. Estamos muy agradecidos de que usted esté compartiendo con las escuelas normales superiores y con otra comunidad educativa que sé que está en este momento conectada, que no pertenecen a las escuelas normales, pero que quisieron aprovechar su decir. Sin más, quisiera entonces darle la palabra. Si pueden, me escriben en el chat y yo voy nombrando las personas que quieran abrir el micrófono para hacerle alguna apreciación o alguna pregunta al profesor Juan Felipe y también sobre la valoración de este encuentro. No sé si quieren pueden abrir. ¿Puedo preguntar? Sí, profesor Tarsilo. Sí puedo. Hola, profesor Tarsilo, qué gusto. Sí, claro que sí, profe. Buenas tardes y perdonen pues que tenga que intervenir de primero, pero me agradó muchísimo la conferencia del profesor Juan Felipe. Siempre es un placer escucharlo con la claridad que
que nos presenta estos temas. Y yo solamente quería mencionar algo respecto a, porque entiendo que según lo que usted nos presenta, la preparación de la clase es un momento cumbre. Y es un momento cumbre porque usted lo decía en su charla, por un lado, es un proceso investigativo. Y por otro, dice usted que la enseñanza es un acto creativo. Eso me ha gustado muchísimo. Y yo solamente quería preguntarle, o más bien un comentario, porque si bien es cierto, entiendo que todas las formas de conocimiento podrían ser válidas, usted me corregirá, inclusive desde la antigua Grecia, ya por ejemplo el pensamiento, que usted lo mencionaba, el pensamiento matemático o el pensamiento científico se incorporaba también a la cultura. Es decir, hacer parte del acervo cultural, pero resulta que por muchas razones, en el caso de la ciencia y la matemática, ha sido, lo diría yo, con todo respeto, distorsionado por algunas formas de enseñanza. Es decir, de la forma como se ha llevado ese conocimiento al aula o a las instituciones. Pero yo entiendo y veo que esas formas de conocimientos también pueden generar creatividad, pensamiento crítico, no solamente resolver ejercicios no sé, de tablero o ejercicios de lápiz y papel, como lo llamaría algún profesor, sino que el objetivo tendría que ir más allá. Entonces allí tendría que haber una tarea didáctica, por muy complejo que sea un conocimiento en el área de la ciencia y la matemática, tendría que haber algún proceso didáctico que acercara ese conocimiento a los estudiantes de una forma más, no sé si una forma más amigable, bueno, rápidamente lo digo así, pero que al menos le permitiera conocer esa parte de la cultura porque ha sido construida históricamente. Entonces, simplemente ese comentario, le agradezco mucho, profesor Felipe, muchas gracias y gracias a todos. Gracias, profesor. Profesor Tarsilo, es un gusto, un honor escucharlo, me alegra también que esté bien de salud, eso me complace enormemente. Yo quiero simplemente señalar esto para complementar, profesor Tarsilo, y para los participantes lo siguiente. Mire, un gran experto en la cultura a través de la literatura, como George Steiner, escribió un libro sobre los libros que nunca escribió. Y dentro de los libros que nunca escribió fue uno sobre educación. Y en ese texto, en ese ensayo que está en ese libro sobre los libros que nunca escribí, habla de lo que significaría ser alfabetizado en el día de hoy. Hoy, ¿qué tendríamos que ser para ser alfabetizados? O sea, no es ser genios, ni supercientíficos, ni nada. Porque yo creo que, y siguiendo Steiner, pero esto lo digo, es el concepto que quiero indicar, es que en este momento nosotros tenemos una brecha enorme entre el ciudadano común y la ciencia. Y en ese sentido, por ejemplo, esa brecha se expresa de manera dramática en el día de hoy. Cualquier hijo de vecino, por no decir alguna otra cosa un poco más complicada, monta en YouTube o en alguna red social cualquier cosa con 4 o 5 palabras: virus, ADN, RN, SIDA, etcétera, y monta un tinglado que nos mata del terror porque lamentablemente no tuvimos, a pesar de haber terminado el bachillerato, no tuvimos la suficiente información sobre las ciencias de la vida para ser ciudadanos informados y tener la posibilidad de entender justo lo que estamos viviendo en este momento. Es, por ejemplo, cada vez que nos comunican algo sobre la pandemia, quedamos más patidifusos, porque aparece el 1, aparece el 2, y aparecen presidentes tomando
detergentes y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, yo siento que usted lo señala de manera muy clara, profesor Tarsilo, la superespecialización de ciertos lenguajes ha hecho que su presencia en la escuela se vuelva como si fuera ajena a la cultura. Y hoy por hoy son más importantes. George Steiner, que era especialista en literatura comparada, él decía que una persona que no sepa resolver ecuaciones de varias variables eh, no está alfabetizado. Una persona que no conozca las ciencias de la vida no está alfabetizado. Una persona que no sea capaz de dar cuenta de los efectos que tiene, de los efectos éticos y políticos de un edificio, tampoco está formado. O sea, si se fijan, no está alfabetizado, perdón, que eso es lo más complicado. Yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo grande para, acabar con esa brecha y esa es una tarea en la que debemos estar todos comprometidos. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Tenemos la profesora Nidia María Vargas, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Qué rico. ¿Qué más, profe Felipe, maestro Felipe? ¿Cómo está? Laura. Por ahí también hay algunos estudiantes de la Normal de Río Negro. Muy complacida de haberlo escuchado, maestro. Muy contenta de que el lenguaje con el que llegas pues a estos maestros en formación normalistas, por ahí me estaban diciendo mis estudiantes, profe, qué chévere, está muy rica, deliciosa, o sea, eso me encanta porque a mí me parece fundamental que el ejercicio con estos maestros que estamos formando desde las normales, hay algo fundamental, y yo se lo decía a Laura la semana pasada, enamorarlos de la pedagogía, enamorarlos de ser maestros, que disfruten, que amen, que no sé, que sean unos gomosos pues por ejercer ese oficio tan lindo y tan hermoso. Yo solo pues quería como agradecerle al profe, a Laura, a Renza nuevamente, no me he perdido pues como ninguna de las invitaciones, soy una fiel seguidora porque siento que estos espacios son fundamentales y han enriquecido mucho, no solamente a los estudiantes, sino yo hablo por mí misma y por los compañeros que han asistido. Solamente quiero un poco mi pequeño aporte desde mi experiencia con respecto a preparar una clase. Y es como, yo más que preparar una clase, es prepararse para la clase, disponerse, colocarse, porque en una clase somos visibles, sabemos que el maestro da más de lo que es que de lo que sabe. Era eso nomás, maestro, como ese asunto que de hecho yo se lo trabajo mucho a mis estudiantes y les digo, es que nos tenemos que preparar nosotros, obviamente con todo lo que el profe plantea, que me parece súper interesante desde Klapki, para una clase hay que investigar, porque es que el asunto del conocimiento, hacer circular el conocimiento en el aula, es una de las, digamos, tareas más lindas que tenemos los maestros. Eso era todo mi aporte, maestro Felipe. Laura, muchas gracias. Y de verdad que qué rico, Laura, así como en esta tónica, estos momentos de academia para nuestros futuros maestros, los que nos van a reemplazar a nosotros. Muchas gracias, profesora. Con gusto. Gracias, profe Nidia. Sí, como usted lo dijo, esto es parece sencillo, pero es una gran reunión de fuerzas, desde el apoyo de Renza, la Secretaría de Educación, Julián Corrales, la decanatura de la Facultad de San Buenaventura y toda la comunidad educativa, profesor Juan Felipe y otros maestros que nos seguirán y que nos han y nos seguirán apoyando, para que nosotros tengamos este espacio y esta oportunidad de reunir estudiantes, maestros, directivos de las escuelas normales superiores, que en una modalidad presencial sería bastante complejo. Por eso, nuevamente los exhorto a que abran sus micrófonos y nos cuenten cómo se sintieron, cómo valoran el espacio, qué preguntas tienen para el profesor Juan Felipe, o si se sienten tímidos lo pueden hacer a través del chat, pero la idea es que aprovechemos este espacio y la oportunidad de hablar con el profesor.
Normalmente la Están primera pregunta... tímidos. Normalmente Desata el la, resto, ¿cierto? sí, normalmente la primera pregunta es muy difícil, por eso les pido que pasemos Sí, inmediatamente a la segunda. pasemos a la segunda. ¿Quién quiere hacer la segunda pregunta? Buenas tardes, Buenas tardes. profe Garcés, soy Karen Jiménez. Ah, Karen, ¿qué Tardes tal? a ¿Cómo todos. estás? Bien, usted, profe. Ahí había escrito en el chat una pregunta, pero pues como no se leyó, abrí el micrófono para leerla, y es, dentro de esta bitácora de investigación que usted propone, ¿cuáles serían las consideraciones para incorporar la evaluación? Ah, Karen. eh, bueno, debo confesar, y sin ningún problema, lo confieso abiertamente, que eh, no tendría una respuesta, pues no estoy familiarizado con el campo de la evaluación. A mí me daría mucho temor ir a decir alguna salvajada impropia con respecto a este campo tan importante que tiene que ver justamente con un elemento que a lo largo del transcurso de la modernidad y específicamente después de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, se ha convertido casi en la única cosa importante de los procesos educativos. Y es la evaluación estandarizada, los rankings, etc. Entonces, digamos que, que yo tengo como cierto reato, pues, como a señalar algún asunto. Yo lo que sí quisiera indicar es lo siguiente. Sea cual sea las formas de evaluación que nosotros vayamos a realizar en términos concretos, sí me parece fundamental tener en cuenta la tesis de la didáctica berlinesa, de que todos los elementos didácticos tienen una mutua interdependencia. Por ejemplo, cuando yo estudié en primaria y en secundaria, estaba en su auge la tecnología educativa. Recuerdo entonces que en las aulas de clases, los profesores cuando llegaban en la parte izquierda del tablero, ¿cierto? O sea, cuando uno está frente a él, empezaban a escribir. Lo primero que ponían era la fecha, el título de lo que se iba a hacer en clase y el objetivo, ¿cierto? Y por ahí a la mitad de la clase se hacía una pequeña evaluación, que a veces era escrita o no, que servía de feedback, que recuerdo yo mucho que creo que era la primera palabra en inglés que yo escuchaba en primaria. Ahora nos toca el feedback, ¿cierto? Era el asunto. Y el tipo de pregunta el tipo de evaluación estaba vinculada al modo como, como, eh, como los maestros entendían en ese momento, por vía de las regulaciones estatales, lo que se tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho que usaban la completación, eh, como todo era memorístico, entonces era una definición y uno tenía que completar con una palabra o dos, el pareamiento, la selección múltiple, etc. Yo me atrevería a decir que en la medida en que vamos respondiendo desde una perspectiva crítica a ciertas formas de entender el conocimiento, de entender la cultura escolar, la evaluación, etcétera, poco a poco se va haciendo más importante nuevas formas de evaluación. En ese sentido, por ejemplo, lo que Klafsky propone es que la planeación debe incluir no solamente a los profesores, sino a toda la comunidad educativa. Y las formas de evaluación se tienen que producir de modo consensuado con padres, con todo el que está concernido
en el proceso de enseñanza. Eso tiene también sus críticos, etcétera, pero digamos que lo que podría decir yo sin, con mucho temor y temblor es que las formas de evaluación deben hacerse acorde al modo como entendemos todas las otras dimensiones de fundamentación, toma de decisiones, medios, método, etcétera. Eso es lo que podría decir, Karen, y te agradezco mucho la pregunta. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, sigamos a la tercera, profesor Juan Felipe. Pronto ya está más... Más fácil. Sí, si quieren abren el micrófono directamente y le planteamos la pregunta al profesor Juan Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo diría que no es una pregunta, más bien, yo soy Marta Valencia, soy docente en la Normal de San Roque. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Tuvimos oportunidad de conocernos o no? Claro que sí, claro que sí. Y bailar salsa. No, mejor todavía. Una pregunta, profesora. ¿Tiene usted alguna noticia de don Francisco? Don Francisco Morales, claro, Sí. él está acá en San Roque, muy dedicado a trabajar por su pueblo. Él lleva mucho tiempo ya retirado, ¿cierto? Se Ave fue a María. explotar, pero él trabaja muchísimo por esta comunidad. Ahí Bueno, está, muy emprendedor, muy colaborador, una excelente persona. sí. Como siempre, mis saludos y respetos y reconocimiento a don Francisco cuando lo vea. Con mucho gusto. Por favor, profesora, cuénteme. No, simplemente quería agradecerle por ese trabajo que imagínese cuántos años hace eso, diría yo, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Lo recuerdo muchísimo cuando venía acá a la Normal de San Roque, que siempre se ha preocupado precisamente por este tema de la educación. Se preocupó mucho precisamente y fue, como se dice, acosarnos con todo este proceso cuando se inició lo de la acreditación y todo eso, las escuelas normales, y veo que aún continúa en ese trabajo tan bonito. Precisamente hoy nos está hablando de eso de didáctica que venimos desde hace tanto tiempo, precisamente analizando, tratando de buscarle como ese sentido, y que aún así hoy usted nos habla de esto y a mí personalmente me sigue preocupando como todas esas cosas que tienen que ver con esto de la didáctica, de la preparación de las clases, de esa investigación de la que usted habla y que suena tan bonito, ¿cierto? Pero que no deja de ser ese tema que todos los días cuando estamos en una escuela normal, nos preocupa y que aún todavía tenemos como esa dificultad precisamente para escribir, para apropiarnos precisamente de todos esos eventos que tienen que ver con la didáctica, ¿cierto? Hoy realmente pues me llevo un montón de conocimientos, profesor Felipe. De todas maneras, lo que quiero es agradecerle por todas aquellas cosas que inició y que hoy de alguna manera las estamos viendo reflejadas desde ese conocimiento que también nos está ofreciendo, pero que incluso le está ofreciendo también hoy a nuestros estudiantes de las escuelas normales. Profe Felipe, un agradecimiento y un saludo muy especial para usted desde San Roque. Mi saludo, profesora Marta, saludos a todos en San Roque. Yo solamente quiero contar una cosa, y es que hace muchos años, pues que eso fue hace tanto, cuando empezó la reestructuración de las escuelas normales y cuando en San Roque asumieron la tarea de tener una escuela normal, recuerdo que yo iba incluso a dar clases allá con los fines de semana y tuve oportunidad de conocer la primera generación de estudiantes de la normal. Muchos años después, unos estudiantes de la San Buenaventura estaban haciendo un proyecto de investigación
sobre un maestro y una institución educativa en una zona rural del municipio de Santa Bárbara, si no me olvido. ¿Y qué sería la sorpresa mía cuando me encuentro a un egresado de la normal que era ese magnífico maestro que estaba en esa zona rural haciendo un trabajo excepcional? Y después encontrarme, por ejemplo, también con egresadas, maestras egresadas y un montón de egresadas, digo egresadas porque no había ningún egresado, egresadas de, de, de las normales de Sonsón, de Abejorral, en los procesos de formación de posgraduada en la Universidad Católica de Oriente, ver el dinamismo de las escuelas normales, por ejemplo, ver maestras graduadas de la seccional perdón, maestras de la normal de Marinilla trabajando en zonas rurales con asuntos ambientales. A mí cada una de esas experiencias me ha resultado aleccionadora y sobre todo porque uno a veces como que se, se llena como de si será que hicimos algo y sí, hoy lo veo, lo comprobé esta mañana en el evento de las experiencias. Eh, de verdad que es asombroso lo que estamos haciendo en un momento como este y para mí sigue siendo un completo honor y ojalá no sea la última vez de poder participar con las escuelas normales. Profesor Juan Felipe, muchas gracias. Por aquí entonces en el chat tenemos un comentario que finaliza con una cuestión. Buenas tardes, de Erisbey Hernández. Si nos puedes, Erisbey, también por favor decir desde qué normal nos hablas o desde qué sector. Ante Desde todo, Granada, Antioquia. bueno, agradecer ante todo al profe Felipe por compartirnos su conocimiento. Si bien apoyo las teorías que invitan a que la educación sea un proceso a la vez formativo y, como dice el profe Felipe, a que la enseñanza se convierta en un acto creativo, encuentro un poco complejo llevar a la práctica estas postulaciones, más aún teniendo en cuenta los lineamientos exigidos en la educación colombiana, que tristemente sigue siendo muy tradicional. En ese orden de ideas, mi pregunta es, ¿de qué manera pueden ser llevadas a la práctica las teorías expuestas en el sistema educativo colombiano sin pasar por los requerimientos que plantea o exige? Yo quiero señalar lo siguiente, mi única esperanza es que esto no se convierta en una directiva ministerial y tampoco se convierta en una forma de regulación de la vida de los maestros. Deplorablemente, en Colombia y en muchos países, los maestros desde los años 80 han reclamado insistentemente su condición de intelectuales, de sujetos de saber, como lo hicimos en Colombia, etcétera. Y lamentablemente, cuando se empezó a reivindicar el maestro como un práctico reflexivo, que según una terminología de un autor que no recuerdo en este momento, bueno, eh, poco a poco eso derivó en una situación que a mí me parece sumamente triste, y es que la investigación, eh, la investigación de los maestros se convirtió en un modo de evaluarlos y en un modo de hacerles su cotidianidad más pesada y más dramática. O sea, yo tengo la esperanza de no ver un formato, que no exista ningún formato como directiva ministerial donde los maestros tengan que llenar diariamente un formato de preparación de clase teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que nos propone Klasky. Eso para mí sería desesperante, triste, porque de eso no se trata. El problema no es estandarizar, el problema no es que el sistema educativo, o mejor dicho, lo que yo no quiero bajo ninguna circunstancia es que estas consideraciones que yo les he planteado sobre preparación de clase vaya a caer en manos de un burócrata, diseñador de formatos,
que lo monte en un Word o en cualquier cosa y entonces empiece eso a convertirse en un elemento para evaluar a los maestros, específicamente a los maestros que trabajan en colegios privados o con el nuevo decreto. Y entonces le bajen puntos porque no hizo preparación de clases según Klasky. Eso sería para mí tristísimo. Yo creo que entre menos regulaciones educativas tengamos, este acto creativo de la enseñanza se hará real, o sea, se convertirá en un placer, aunque el lenguaje sea así, en un placer espiritual, en un goce estético, en un goce intelectual, en un placer vital, la preparación de la clase. Yo tengo esa esperanza. Ahora bien, las condiciones materiales de enseñanza también son un obstáculo, por supuesto que sí, pero yo he visto que esta situación que estamos viviendo y que nos abrió felizmente esta oportunidad de encontrarnos por aquí, ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los maestros, por alguna razón, se tengan que juntar, que era como el sueño que teníamos nosotros con la reestructuración de las normales. Los maestros de todas las instituciones educativas se han tenido que reunir, juntarse, plantear estrategias conjuntas, plantear dinámicas de integración curricular, etcétera. Y eso a mí me parece verdaderamente fascinante. Yo tengo la esperanza de que no se repita, que esto no se convierta en una forma estandarizada de evaluar. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Yo creo que usted ha hecho algo muy importante y es que creo que es compartida esa tendencia que tenemos quizás los maestros y las maestras de querer volver modelo todo aquello que nos parece que nos funciona muy bien y querer replicarlo a todas partes sin tener en cuenta particularidades o creyendo que ya hemos llegado al culmen del conocimiento y que eso nos va a funcionar bien para siempre y para todos. Entonces, más, como usted bien lo dice, más de convertir esto en una estandarización burocrática, lo que usted nos invita es a reflexionar permanentemente sobre estos postulados, sobre estos referentes teóricos de hace mucho tiempo y que hoy siguen vigentes para la discusión. Profesor Juan Felipe, entonces, sin más, agradecerle nuevamente, infinitamente su presencia. Ha sido evidente la valoración que ha tenido por parte de toda esta comunidad educativa, especialmente las escuelas normales superiores que le han conocido y con las que sigue teniendo contacto. Muchas gracias a ustedes, estudiantes de las escuelas normales. Esperamos que se sigan conectando a estas cátedras pedagógicas de ustedes. Depende que esto siga teniendo continuidad. En 15 días, entonces, esperamos nos volvemos a ver, aunque quizás también no podamos dilatarnos, teniendo en cuenta que ustedes a estas horas también tendrán sus ocupaciones. Y nada, volver a agradecerles a todos y despedirme cordialmente. Profesor Juan Felipe, que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y un saludo fraterno a todos. Muchas gracias y esperamos sigamos reuniéndonos para conversar sobre estos temas. Hasta luego. Ojalá. Hasta luego. Buenaventura.